Grabar. Vamos a compartir la pizarra para conversar sobre los temas que vamos a trabajar hoy día y también sobre lo que se nos viene después, ¿no? Tengo un comentario en el chat, voy al chat y dice, vamos a clase. Claro que vamos a hacer clase, vamos a hacer clase y vamos a trabajar de hecho hoy día con un tema. Mira, para la próxima semana, como dijimos, tenemos semana de vacaciones, entonces hoy día vamos a hablar más que nada sobre... sí, hace todo. Hoy día vamos a hablar de modelación, vamos a hablar de problemas de planteo. ¿Sí? Entonces vamos a usar funciones para modelar problemas. ¡Oye, Juan Pablo! No, creí que me había mandado un condoro. No te preocupes. No. Tenía prendido el micrófono. Cállate, weón. Voy a apagar, voy a hacer... No, señor, es que iba a apretar el micrófono y apagué bloquear pantalla. Entonces... No importa. Ay, qué me hace reír. Luego el show sigue. Sí, no importa, ya. Pero hoy día sí vamos a trabajar un ratito, que sea. Sí, porque vamos a trabajar con este tema, vamos a quedarnos solamente con esto. Usar funciones para modelar problemas, ¿ya? Y la próxima semana, como dijimos, ya tenemos vacaciones, después entonces que volvamos de eso, la próxima clase sería, la próxima clase el 25 de mayo, si no me equivoco. 25 de mayo. La próxima clase, ¿cierto? 25 de mayo. Entonces vamos a volver con el tema de funciones y vamos a hablar sobre álgebra y composición de funciones. ¿No? Comentarios en el chat. Composición de funciones. Eso ya lo vamos a dejar, como dijimos, para en la próxima álgebra y composición, pues, porque ya dije que eran de funciones. Álgebra y composición. ¿No? Eso lo dejamos ya para la próxima clase del 25 de mayo. Después de eso vamos a tomar, vamos a hacer hartos ejercicios sobre el tema. Y, yo lo que vamos a hacer, como mencionaba entonces, que vamos a trabajar con algunos problemas de planteo, ¿no? Sí, está difícil esa, con doble valor absoluto, está re difícil. Sí. Profe, una consulta. Digo. O sea, por algo igual al salir doble valor absoluto solamente se divide al final en la cantidad de valores absolutos que hay, ¿cierto? Porque si hay un valor absoluto, hago dos casos. Y si hay dos valores absolutos, tengo que hacer otros dos casos probando las combinaciones, ¿cierto? Sí. Y después el resultado de eso es el intervalo de unión. Exactamente. Bueno, lo hice yo. Sí, muy bien. Ya, entonces, como comentaba, ahora vamos a trabajar en algo que es bien importante, que son los problemas de planteo. Esto sí que sí, al tercer certamen para nosotros vendría, creo que es como en la primera o segunda semana de junio, una cosa así, 11 de junio, si no me equivoco. Y ahí sí que sí vamos a poner un problema de planteo, ¿no? Así que, y esto lo vamos a trabajar nosotros hoy día en clase, pero seguramente que los talleres también y las ayudantías van a empezar a salir este tema, ¿no? Y por eso es muy interesante dejar una clase para trabajar esto. Eso, ¿no?
Entonces, buscando el chat, ¿qué dicen? Me están molestando a mí nomás, profe. Mire, revise. Sí, no, Me están ni lo voy a mirar, porque de repente yo me voy al chat lo más ni los entusiasta porque conozco en persona. sí, porque Agarro cualquier cosa. pienso, seguro que me están preguntando algo y están puro leseando. Entonces, de repente no pesco. Ya, entonces lo primero que quería comentar sobre este tema de los problemas, al principio no vamos a resolver todavía un ejercicio de problema planteo, pero sí quería comentar algunas cosas sobre algunos textos, ¿sí? O sea, incluso más general hoy en día, más general todavía, cuando nosotros hablamos de funciones, las funciones pueden aparecer en distintas formas en la vida, la naturaleza o en nuestro ambiente. Primero, son justamente lo que nosotros estamos esforzándonos de estudiar, ¿cierto? Que cuando escribimos la expresión I igual a f de x, ¿cierto? Esta expresión analítica, donde nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Dominio, recorrido, y vamos la próxima semana a empezar a trabajar con, o sea, la próxima semana, empezar a trabajar con el tema de definiciones como composición, paridad, etc. ¿Sí? Que son propiedades importantes porque ya uno conoce sus funciones. Otra forma en que aparecen las funciones son las tablas. ¿Ya? Usualmente las tablas están asociadas a cuando hay algún experimento y se toman los datos. ¿Sí? La idea obviamente es que después de que uno toma los datos viene la modelación. ¿Sí? Eso es como típico y ahí uno construye una fórmula. Y después entonces uno empieza a estudiar las propiedades de esas funciones. Y hay otra forma también donde aparecen las funciones y que justamente lo que vamos a empezar a trabajar nosotros ahora. Y son los problemas de planteo. ¿No? En los problemas de planteo. Me están preguntando. Aquí sí que me preguntaron algo. Ahora me preguntaron algo en el chat. Me siento tan emocionada. Voy a llorar. No, nosotros no vamos a ver estadística. La estadística ustedes lo van a tener después mucho más adelante. Usualmente en los últimos años cada carrera está sacando, es que se me había olvidado bajar la cosita del micrófono. Últimamente cada carrera está sacando su propia estadística, fíjate. Porque tratan de hacerlo muy restringido y con harta especialidad a los problemas que están viendo cada uno. ¿Sí? El departamento de matemática también tiene una asignatura de estadística, ¿cierto? Que a veces lo toman también los estudiantes. ¿Sí? Dígame. Aparte de las guías, ¿de dónde se pueden sacar ejercicios, por ejemplo, para estudiar funciones por tramo y ese tipo de cosas en las vacaciones? Mira, hay uno de los libros que nosotros recomendamos que yo me parece que está en la biblioteca, pero no sé si tienen la versión PDF y que es de apellido Sil. Así se llama el caballero que lo escribió. En ese salen hartos ejercicios de función y está como bien relacionado con nuestro curso. Ay, muchas gracias. Ya. Bien, entonces como decía, vamos a plantear nosotros acá, como dije, problemas. Y los problemas, como decía, es otra forma en que aparecen las funciones. ¿Ya? Nosotros de estos problemas vamos justamente a querer construir una función. ¿Ya? Y de acuerdo a esa función, en realidad, sin entrar a estudiar propiedades, ¿cierto? De esta función, vamos a buscar responder alguna pregunta que nos van a plantear el ejercicio. ¿Ya? Eso entonces es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Ya. Entonces, ese es el objetivo.
Y como mencionaba, entonces nosotros tenemos este tema de problemas, voy a pasar ya ahora a otra hojita, para hablar entonces ahora ya justamente del tema de problemas de planteo. Aquí entonces hay que tener muy claro que va a haber un texto, ¿sí? Y ese texto, nosotros vamos a tener que tomar ese texto, ¿cierto? Y hacer una traducción, ¿sí? Una traducción que la vamos a escribir en lenguaje matemático. Entonces aquí es muy importante que cuando ustedes hagan esa traducción, le asignen nombres a estas variables. No sé, uno habla muchas veces de la X, ¿cierto? O de la Y. A veces uno usa nombres que están más relacionados con la variable, por ejemplo, que te hablan del tiempo, entonces uno elige la T, ¿sí? Después de esta traducción, entonces uno va a plantear. Aquí puede surgir que plantee una función, que plantee una ecuación, puede suceder también que tenga un sistema de ecuaciones también, por ejemplo. Usualmente los problemas que nosotros vamos a estar asociados, vamos a construir una función, ¿sí? Y de esa función, y de acuerdo al texto, ¿cierto? Aquí en el texto va a haber una pregunta. Entonces nosotros vamos a construir la respuesta. Sí, la idea obviamente es responder, ¿cierto? La pregunta que nos están haciendo en el texto, ¿no? Eso es el tema así muy en general sobre, sobre los problemas de planteo. Entonces, ya, entonces ahora demos algunos ejemplos. ¿Ya? Mira, cuando por ejemplo me dice, y esto también hay que tener harto cuidado, cuando me dice un problema, sin entrar en, me dice el doble de la, sin tratar de resolver nada, sino que solamente traducir de la edad de Juan. Y esto nomás vamos a dejar, ¿sí? Solamente esto, insisto que vamos a escribir algunas frases muy cortitas, tratando de hacer énfasis en el tema de la notación, ¿sí? Entonces, fíjate, si dice el doble, entonces yo siempre eso lo tengo que entender como 2 veces. Entonces, aquí hay una variable. J, voy a decir entonces la edad de Juan. Y cuando me digan el doble, voy a decir 2J, ¿sí? Eso es como bien típico, ¿cierto?, de las funciones. Em, ya. Entonces, por ejemplo, otro muy típico que es cuando uno dice la mitad de la edad de Ana es igual, o incluso puede decir o es igual a la edad de Pedro. ¿Cierto? Entonces voy a decir, voy a anotar A, voy a anotar a la edad de Ana. P, voy a anotar la edad de Pedro. Entonces te fijas, aquí ya tengo una igualdad. Dice, la mitad de la edad de Ana, A partido por 2, es la edad de Pedro. ¿Sí? Que lo podría escribir también como A es igual a 2P. Puedo decir también la edad de Ana es el doble de la edad de Pedro. ¿Sí? Eso entonces es como muy típico en funciones.
Ya, entonces ahora sí vamos a ver un problema de planteo. Yo lo voy a escribir en la pizarrita. Lo quiero escribir justamente porque quiero ir destacando. Sí, eso es una estrategia muy importante, ¿cierto? Ir destacando cosas. Y voy a decir entonces... Vamos a decir entonces, vamos a partir por algo. Estoy tratando de buscar algo que no sea tan difícil. Este podría ser. Ya. Entonces dice lo siguiente. Las ganancias de una fábrica, lo voy a escribir en otro problema. Voy a decir entonces las ganancias de una fábrica de reactivos químicos se calculan. A todo esto también vamos a distinguir que vamos a tener algunos problemas donde van a tener una fórmula que ya va a estar dada y otra que la vamos a tener que construir nosotros. Vamos a partir con uno bien simple donde la fórmula va a estar dada, ¿ya? Después ya vamos a hacer uno donde nosotros vamos a tener que calcular, construir la fórmula. Se calculan entonces como G de X igual a, como es ganancia, ¿cierto? Es muy común que uno use la letra G. Entonces dice 200X menos X cuadrado menos 4000. Donde X corresponde a la cantidad de unidades vendidas. Eso. Y aquí entonces pide y me pregunta, vamos a escribir varias cosas. Entonces aquí voy a pedir, se pide calcular las ganancias máximas, vamos a decir. La ganancia máxima, no las ganancias, la ganancia máxima. La ganancia máxima. Vamos a agregar también otra cosa, vamos a decir calcular la ganancia que se obtiene al vender 10 unidades. 10 U, voy a poner acá, ¿sí? Porque me refiero a 10 unidades. Ya. Y eso vamos a calcular en este problema, ¿no? Entonces, lo primero que quiero comentar es qué tipo de función es esta G. ¿La reconocen ustedes como algo? Parábola, ¿no? Es una parábola, justamente. Exactamente.
Pero veo Entonces, una parábola mirando hacia abajo, ¿cierto? sí, justamente el valor que multiplica el x cuadrado es negativo, es un -1. Y eso significa entonces que la parábola va a estar abierta hacia abajo. Y entonces, justamente una de las primeras cosas que nosotros vamos a observar, que cuando tenemos una función, ¿no es cierto? Y voy a cambiarme de hojita primero para hacer el dibujo y escribirlo apropiadamente. Si yo tengo una parábola que va hacia abajo, ¿cierto? Eso, ¿cierto?, significa que el a es menor que 0. Si la parábola abierta hacia arriba, quiere decir que el a es mayor que 0. El vértice de las dos formas, sea cual sea, se calcula igual. El vértice se va a calcular como menos b partido por 2a menos el discriminante partido por 4a. ¿Sí? Y ese va a ser el vértice. Entonces, el vértice tiene una característica que hace que cuando el a es menor que 0, la parábola uno la observa que va creciendo y después decrece. En cambio, cuando el a es mayor que 0, uno observa que la parábola decrece y después crece. Pero además de eso, en estos problemas de planteo, va a tener una característica muy importante, porque el vértice, si el a es menor que 0, va a interpretarse como el máximo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Aquí la función dice 200x menos x al cuadrado menos 400. ¿Yo 4000. puedo reordenar eso? Menos Exactamente. 4000. Mm, ¿Yo puedo sí, reordenar eso? sí, exactamente. Esa, de hecho, es una muy buena idea. Acá yo, de hecho, lo quise escribir desordenado, porque y quería justamente comentar eso. Hay algunas personas que piensan que el nombre del ABC de la cuadrática está por la proposición, y eso no es así. El A es el que multiplica a la X al cuadrado, entonces es -1. El B es el que multiplica a la X, entonces en este caso es 200. Y el C es el término independiente, en este caso es -4000. Entonces, claro, lo primero que voy a hacer, de hecho, ahora es reordenarlo. ¿Sí? Y voy a decir entonces que mi g de x va a ser menos x cuadrado más 200x menos 4000. ¿Sí? Eso es. Profesora, Dígame. en este caso, porque igual me entra una confusión con lo que son los interceptos. Dentro ¿Ya? de la parábola hay interceptos dobles en el eje X, ¿cierto? Siempre y cuando siempre y cuando el discriminante sea estrictamente mayor que 0. Siempre y cuando el discriminante sea Sea estrictamente mayor que cero. estrictamente mayor que 0. Ah, ok, Claro, ya. porque si el discriminante es mayor que 0, la ecuación cuadrática asociada a esta parábola justamente va a tener dos valores. Y eso me significan dos interceptos. Ya, entonces, de hecho, mira, no me piden en la gráfica, pero la podríamos graficar también, ¿sí? Entonces, el vértice, como decía, esto se escribe como menos b partido por 2a menos el discriminante partido por 4a. Eso es lo que vamos a calcular entonces para obtener, en este caso, el máximo. ¿Por qué es el máximo? Porque el a en este caso es menor que 0. Bueno, y de hecho por eso me piden el máximo. ¿Te fijas? Porque si no, en realidad no tendría sentido mi problema. Ya, ¿cuánto dijimos que vale el A? El A vale -1, el B vale 200 y el C menos 4000. El discriminante, ¿cierto? Va a ser el B al cuadrado, 200 al cuadrado, menos 4, por A, que es -1, por C, que es menos 4000. ¿Cuánto me da eso? Necesito mi calculadora. Ah, dejé mi calculadora en... Ahora voy a buscar la calculadora acá. Si no me equivoco, profe, es 40.000 menos 12.000. Ya, vamos a calcular. Sí, porque es... Tengo No, 20 menos 16. al cuadrado. Ah, pero son 200 al cuadrado. Espérate, ya lo había escrito mal. Sí. 40.000 menos 16.000.
Y eso me da entonces 24.000. Mi calculadora. La dejé por allá, botada, pobrecita. Y ya, entonces. Voy a escribir mi discriminante entonces como menos B. Profe, Dígame. estaban diciendo en el chat si puedo volver a la página Ah, anterior. ya, perdón. Yo no me estaba pescando mucho el chat. ¿Aquí, a esta o la antes? ¿Está bien ahí? Ahora voy a mirar el chat. La de antes. La de antes, ya, muchas gracias. Gracias. Ya, profe, puede cambiarla. Dijo en el chat. Muchas gracias. Ya, entonces, está acá. Ya, entonces, acá. Ya, entonces ahora voy a empezar a calcular. Menos B, el discriminante, perdón, esto tiene que ser menos B, menos 200. Ese es el B. Menos 2A. Perdón, 2A, entonces me queda menos 2, eso quiero decir. Menos el discriminante me da menos 24.000. Dividido 4A me da menos 4. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener menos 200 partido por 2, y entonces me va a dar 100. Y esto es 6 por 4, 24, 6.000. Entonces, aquí viene un tema importante de interpretar qué es lo que significan estos puntos, ¿sí? La X, ¿cierto? Es nuestra primera componente. La X para nosotros significa en este contexto, ¿cierto? Las unidades. Y esto quiere decir, ¿cierto? Que la X vale 10. Si la X vale 10 quiere decir que son, perdón, 100. Quiere decir que son 100 unidades. ¿Se fijan? Eso es lo que significan. 100 unidades. X igual a 100. 100 unidades. Y la G viene a ser 6.000. Entonces ahora yo tengo que interpretar ese valor. Que voy a mostrar acá. Hice la gráfica. Lo voy a compartir con ustedes en GeoGebra. Ahora porque ya la gráfica la tenía hecha en GeoGebra. Ya. Profe, Dígame. ¿el vértice solo sirve para las parábolas? Sí, solo las parábolas tienen vértice. Sí, eso es algo re importante de observar. Voy a hacerlo, voy a cambiar, voy a cambiar la proporción. Ya. Aquí cambié la proporción un poco para tratar de que se vea un poco mejor la gráfica. Es una gráfica bien compleja, ¿cierto? O sea, es una parábola, así que igual que la que nosotros conocemos, pero los coeficientes son bien grandes. Dice 4.000, ¿se fijan? Entonces, mira, y ahí está el 600, ¿te fijan? Perdón, el 6.000. ¿Qué es lo que significa ese 6.000? ¿Te fijas geométricamente? ¿Qué es lo que es? Esas son las ganancias máximas. ¿Te fijan que la empresa no puede ganar más, nunca va a ganar más de 6.000? Es el vértice, ¿no? Ese es el vértice. ¿Sí? Y después de, ya, sí, y eso va a corresponder a cuando vende 100 unidades. Si ya vende más de 100 unidades, entonces justamente se produce que ya la empresa empieza a disminuir sus ganancias. ¿Ya? Entonces aquí para responder esta pregunta, vamos a ir a... Profe, en prueba Dígame. no pondrá números así de grandes. Em,
sí, puede ser, pero no vamos a poder hacer una gráfica, entonces no lo encontraría tan terrible, creo yo, no sé. Profe, Dígame. el vértice quiere decir la ganancia máxima. Exactamente. En este caso, como el A es mayor que cero, perdón, es menor que cero, el vértice entonces se interpreta como la ganancia máxima. Entonces, el X va a ser 100 unidades. Entonces, aquí lo voy a escribir con palabras unidades y el G se refiere a plata, ¿cierto? Porque esa es la ganancia. Entonces, voy a cambiar mi hojita para escribir un texto. Acá voy a decir cuándo. La empresa o la fábrica, usaba esa palabra, fábrica, vende 100 unidades se obtienen las ganancias, la ganancia hoy máxima, que es de 6.000. Sí, igual de hecho estos no son números tan grandes, porque en realidad si tú piensas en una cosa práctica, ¿cierto? Es como bien raro que la ganancia máxima es 6.000 pesos, ¿te fijas? A lo mejor podrían ser 6 millones, una cosa así. Sería una cosa como un poco más, también más coherente. Ay, chat, ¿qué dice el chat? La elipse no lo vamos a ver. En complemento con el profe Iván, van a trabajar con distancia y la ecuación de la recta. Vuelvo atrás enseguida. ¿Ahí? Ya. Entonces, yo quiero volver atrás también. Voy a volver al problema porque quiero destacar algunas cosas. ¿Se fijan? Cuando escribimos este problema, todo esto se fijan que el tema de que si eran reactivos químicos o no, eso no lo usamos. Los problemas a veces tienen esto de que agregan adornos y hablan de cosas, de repente incluso el texto se puede ser un poquito largo. Nosotros en Mate 08 evitamos eso, tratamos que el texto sea bastante conciso, pero después en Mate 021 sí van a tener textos bastante largos, Mate 10 también, de repente. Entonces, para que se vayan acostumbrando. Y esto siempre pasa que a veces tienen algunas cosas que como que están de más. ¿Sí? Aquí entonces, ¿qué era lo clave en esto? Bueno, obviamente lo clave fue esta ecuación que me la dieron. ¿Sí? Y gracias a eso yo pude responder. ¿Sí? Y ya respondimos esta pregunta y nos falta ahora la otra. Calcular las ganancias que se obtienen al vender 10 unidades. Entonces ahora la X igual a 10 y yo voy a calcular entonces G de 10 y voy a reemplazarla. Entonces voy a decir menos 10 al cuadrado más 200 por 10 menos 4.000. Y eso entonces van a ser menos 100 más 200 por 10 me da 2.000 menos 4.000. Entonces eso me van a dar 200. Me da eso, ¿cierto? Esa era mi función, ¿cierto? Sí, esa es. Y entonces me da un
¿Cuánto me da? Perdón. Ya, me distraje y ya me perdí. Ya. Entonces me va a dar menos 100. Wow, le puse otro cerito más de más. Menos 2000, ¿cierto? Que serían 2000 menos. Y esto me va a dar menos 2100. ¿Qué significa? Ay, me da con ponerles más cero de los que significan. Y esto quería yo comentar. Justamente se fijan que acá esto yo tengo una cantidad negativa. ¿Cómo interpreto una cantidad de dinero negativa? ¿Una deuda? Exactamente. Como Eso es pérdida. como una pérdida, justamente. Entonces, eso en estos problemas, sobre todo cuando hablamos de dinero, ¿cierto? Implica, ¿cierto? Los dineros cuando aparecen las cantidades en números negativos, uno los interpreta como pérdida, ¿sí? Y ya cuando las cantidades son positivas, entonces uno dice ya aquí hay una ganancia, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar a este, pero donde ya no nos van a dar la función, sino que nosotros lo vamos a tener que construir. Profe, Dígame, ¿puede volver un poquito atrás? ¿sí? Ya, gracias. Ya. En este problema todo esto les va a salir, esto como les va a sonar como conocido, porque es típico que uno hace de estos problemas cuando está calculando las áreas y qué sé yo. Entonces, pero ahora le vamos a meter funciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se desea Profe, hacer, ¿sí? Dígame. entonces, como la respuesta a la pregunta B sería 0 Tienes o toda razón. sería No, menos no, dos no, mil no, no. cien. Serían menos. Tienes toda razón, no escribí la respuesta. Muchas gracias. Espera. Yo para responder esta pregunta diría la empresa pierde 2.100 pesos al vender 10 unidades. ¿No? A todo esto, creo yo que al principio a uno le cuesta o les cuesta entender cómo puede pasar una cosa así, porque usualmente uno pensaría que mientras más unidades vende una empresa, siempre va a haber más dinero, ¿te fijas? Y uno empieza a encontrar poco explicable esta idea de, y chuta, ¿y qué pasa? ¿Por qué se produce esto? ¿Ya? Y esto es un fenómeno que no es extraño, claro, nosotros lo modelamos y lo explicamos a través de una parábola, pero también uno tiene que entender que en la práctica un fenómeno así sí se podría dar. ¿M? Porque imagínate tú, si tú dices, bueno, yo mis ganancias máximas las obtengo al vender 100 unidades, pero si ya voy a vender más de 100 unidades, significa que voy a necesitar más contratar más personas, tener más un taller más, tener más gastos, ¿te fijas? Y entonces ahí se produce esta paradoja con este problema. Y es algo común, ¿sí? Que sucede que la empresa busca, ¿cierto?, un equilibrio. Claro que aquí obviamente en estos problemas las cantidades que nosotros usamos en estos ejercicios muchas veces van a ser bien ridículas, ¿sí? Porque tampoco hay que, para tratar de trabajar bien con la función y que no sean tan grandes los números, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar, ahora sí que lo respondí, muchas gracias por comentarme porque ya se me había olvidado, de repente me acelero. Entonces vamos a decir esto. Se desea acercar un terreno rectangular con 3.000 metros de malla. ¿Cuáles serán las dimensiones y el área del mayor terreno rectangular que se puede cercar? Lo escribo. ¿Cuáles serán las dimensiones y el área del mayor terreno rectangular que se puede cercar?
estaba acordando que yo tengo una amiga que vive, bueno, yo vivo acá en el pueblo, yo tengo una amiga que vive en Peñablanca. Y vive en una parte en Peñablanca que es como bien aislado eh, de lo que, bueno, la ciudad como Peñablanca como que no le alcanza para ciudad. ¿Alguien conoce Peñablanca, no? Peñablanca es como, no sé, como una parte de alemana, digamos, pero como para afuera, ¿ya? Y ella vive como bien para afuera, casi que ya llega a Limache, ¿ya? Por Profe, ella, una consulta. dígame. ¿Se desea qué dice? Que se desea cercar, Ah, ya. sí. Ya, pues entonces mi amiga, este tipo de problema está relacionado con mi amiga, no es que me ponga a hablar tontera. Si tiene esta clase, ¿cuándo se sube? Es que se me cae el internet muy seguido. Pucha, lo siento mucho, Emilio. Yo justamente estaba ahora pensando, cuando termine esta clase, me voy a llevar el computador por abajo y voy a empezar a subir las clases, ¿ya? Pero me demoro, porque la cosa del YouTube se demora una eternidad. Después ya es más rápido, porque subirla al aula es copiar y pegar el link nomás, ¿ya? Profesora, Sí, ¿cuál es dígame. el canal al que lo suben? Se llama Mate08 CC USM, una cosa así. Está en el Sí, mismo, sí, si sí. tú miras los videos que está de los que ya están, abajito sale el nombre del canal. Sí, ya, entonces, lo que les estaba comentando, mi amiga, sí, la Marisol se llama. Entonces, ella tenía un problema con los conejos. Em, Ella tiene un jardín, tiene un jardín bien bonito, al final ahora ya lo tiene un jardín bonito, porque ella fuera de su casa tenía un jardincito, ¿ya? Y tenía flores, y tenía incluso unas hortalizas que había plantado y todo, y el problema era que venían a la noche los conejos y le comían las flores, le comían no sé, típico, las lechugas y todo. Entonces, ¿qué hizo ella? Hizo esto, compró una malla y cercó. ¿Te fijas? Eso hizo ella. Claro que lo que ella hizo fue más bonito porque lo hizo circular y le quedó re bonito en realidad. Pero usualmente en este contexto, mi abuelita vivía en el campo y mi abuelita también tenía un cerco, era rectangular, ¿sí? Y ahí tenía, adentro del cerco tenía un limón y alrededor de eso estaba cercadito y estaban las hortalizas que plantaba ella, ¿sí? O sea, a lo que voy yo con esto es que este fenómeno, ¿cierto? Es muy común, ¿sí? Es muy común que uno dice, bueno, yo voy a cercar un terreno rectangular con una malla de tanto. Y ahora lo que nosotros nos queremos plantear es cuáles van a ser las dimensiones y el área del mayor terreno rectangular, ¿no? Voy a dibujar, no debería haber borrado no, lo voy a dibujar de nuevo, el rectángulo. Voy a dibujarlo bonito ahora con esta herramienta. Ahí yo tengo un rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribo el área del rectángulo? El área, uno lo escribe como, ¿cómo se escribe? Eh, Esto por esto. Entonces eso les voy a dar nombre. Voy a decir X, Y. X por Y. ¿Qué es lo que son X, Y? X, Y, los lados del rectángulo. Ya. Ahora, un asunto. Cuando nosotros escribimos esto, ¿cierto? Necesitamos escribirlos en una sola variable. Y esto es un tema que hay que destacar mucho y es muy importante. Esto que yo escribí acá, en realidad ya lo escribí como una función. Voy a usar otro colorcito. Esto ya es una función. El área del rectángulo está escrita en función de sus lados, ¿sí? Pero yo necesito escribir el área en relación a una sola variable, ¿ya? Y esto no es menor la razón, en realidad. Por una parte, nosotros estudiamos solamente funciones en una variable. Recién en Mate 3 uno empieza a estudiar funciones en varias variables. Y las consideraciones que se tienen que hacer son bastantes.
¿ya? Entonces, lo primero, diría yo, entonces lo más importante es pasar a esto a una variable. Y para escribir esto como una variable, ¿cierto? Yo necesito escribir estos dos lados en una cierta relación, ¿sí? Si yo hablo de un rectángulo cualquiera, ¿cierto? No tengo una relación entre esos lados, pero aquí hay un dato que es re importante, que son los 3000. Y esos 3000 me van a establecer una relación entre los lados, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? Porque voy a escribirlo acá. El perímetro del rectángulo, sí, el perímetro es de 3000. ¿Qué significa el perímetro? Es el contorno. ¿Por qué es eso? Bueno, aquí hay un tema importante, porque acá no lo dije en ninguna parte. Voy a volver atrás. Pero yo aquí quiero usar toda mi malla, pues no quiero que me sobre. Tampoco voy a estar dejando un pedazo abierto para que se me metan los conejos, pues, ¿te fijas? A todo esto yo hice harto show con el principio, con el tema de los conejos y todo, porque usualmente, también me acuerdo hace un tiempo atrás, discutía con varios estudiantes este mismo problema, creo que era, y, y ellos pensaban que tenían que cercar ya el terreno total, ¿te fijas? Y no, puesto la idea que dentro de tu terreno tú vas a hacer una cosita chiquitita donde le vaya a poner la malla, ¿sí? Bien, entonces esta es la relación del perímetro. Como mencionaba, los lados de un rectángulo no tienen en sí una relación. Yo podría construir, mira, voy a dibujar varios rectángulos para... Fíjate, podría hacer esto con mi malla, ¿sí? Podría hacer esto con mi malla. Mientras use los 3000 no tengo ningún problema. Podría hacer algo así. Voy a hacer otro más. ¿Se fijan? El tema con mi malla ahora es que yo sé que esto, el 2x, sample, como yo sé que vale 3000, yo sé que el 2x más 2y va a ser igual a 3000. Entonces, como dije, quiero escribir la x o la y en términos de la otra variable. Voy a dividir por 2 para decir entonces que x más y es igual a 1500. Con eso voy a decir que la y es igual a 1500 menos x. Y esto lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces, voy a dividir al tiro. Voy a decir que a, que dijimos que a era x por y, ¿sí? Ahora lo voy a escribir como x por 1500 menos x. Y eso va a ser entonces 1500, wow, me comí ya un numerito, 1500 x menos x cuadrado. Con esto, o sea, voy a volver a escribir lo mismo, pero ahora voy a agregar una cosita. Se fijan entonces lo que estoy diciendo ahora, y fíjense lo que escribí a y entre paréntesis x, porque eso lo que hace énfasis es que, y este menos lo hice muy chiquitito, así que lo voy a agrandar. El a de x lo que hace énfasis es que es el área que se describe dependiendo de la x. ¿Sí? En lo que había escrito antes, incluso aquí, yo podría haber escrito a entre paréntesis x, y. Lo voy a borrar para escribirlo más bonito. Espérame. Podría haber escrito aquí a igual a de x, y. ¿Te fijas? Lo podría haber escrito así. Pero insisto que la idea es que el área ahora, ¿no es cierto?, era escribirla en una sola variable. Y no solamente este hecho de que, como mencionaba, nosotros estudiamos funciones reales, que quiere decir que son en una sola variable, sino que el hecho es que tenemos que agarrarnos de algo, se fija, tenemos que estudiarlo de alguna forma. No vamos a empezar a estudiar funciones en dos variables cuando todavía no vemos en una, o no las vemos completamente o bien en una, ¿se fija? Profe, Profe, Dígame, ¿puedo volver atrás un poquito? ¿más atrás? ¿En Sí. la de la fábrica? ¿Todavía en la Ah, fábrica? no, po. En la que tenía recién. Ahí, En la otra.
¿Qué fue lo que hizo ahí? Ya, entonces el tema venía de acá en realidad, porque el tema es que yo tengo que el área del rectángulo, ¿cierto? Se escribe en términos de X e Y, y necesito escribirlas en una sola variable. Por tanto, uso el dato de los 3000 y digo, bueno, el X y el Y no tienen por qué tener una relación. Te fijas, podría tener distintos tipos de rectángulos. Y entonces digo, bueno, el 3000 tiene que ser igual al perímetro. Eso es lo que significa que uso los 3000 metros de malla. Entonces, por eso, 2x más 2y es igual a 3000. Y con esa igualdad, ¿cierto? Yo voy a despejar una de las variables. Yo despejé la y. Y la y dije entonces que es 1500 menos x. Y Profe, ¿sí? como Dígame, yo sé que puede ser 2x más 2y, porque eso es el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro de un rectángulo? Es la suma de sumando los todos lados. lados. Claro, Son dos lados iguales más otros dos lados iguales. exactamente. Y en este caso los 3000 metros de la malla corresponden justamente al perímetro. Eso es lo que tú vas a usar para construir eh, tu cerco, tu huertito, digamos. ¿Sí? Y Profe, cualquiera, sí, entonces lo que hizo ahí fue la sustitución. sí, no, despejé una de ellas y después la reemplacé acá. Ya. Y ahí entonces obtuve la fórmula. Y esta es una forma, es uno de los problemas, como mencioné, donde yo construyo mi fórmula. Voy a borrar eso. Menos. ¿Te fijas? Y ahí entonces obtengo la cuadrática. Y aquí en este caso también me viene el máximo. Entonces aquí voy a tener el A vale menos 1, menor que 0, así que ya sé que el vértice va a ser el máximo. El B es 1500 y fíjate algo interesante, el C es igual a 0. Entonces, vértice va a ser menos B dividido en 2A menos el discriminante partido por 4A. ¿Cuánto vale el discriminante? Todo esto no lo he calculado. B cuadrado, que es 1500. 1500 al cuadrado. Menos 4 por A y por C, pero el C es 0, así que es 1500 al cuadrado. Entonces, el vértice va a ser, yo calculo el vértice, menos B, menos 1500. Dividido en 2A, va a ser menos 2. El discriminante, entonces, como dijimos, menos 1500 al cuadrado. Partido por menos 4A. O sea, 4A menos 4. Entonces esto me va a dar un valor. Fíjate, entonces tengo, ¿a dónde dejé mi calculadora? 1000 me da menos con menos más. Entonces tengo 1500 dividido, chanfle, en 2. ¿Para qué sacó el vértice, profe? Porque este problema me pregunta, fíjate aquí el problema me dice, ¿cuáles serán las dimensiones y el área del mayor terreno rectangular que se puede cercar? Este tipo de ejercicio también tiene una cosa bien obvia, porque es muy importante destacar que es el mayor, te fijas, nunca me van a preguntar cuál es el menor, porque imagínate si yo te digo cuáles van a ser las dimensiones y el área del menor terreno rectangular que se puede cercar. ¿Qué vayas a decir tú? Mejor no construyo nada, en menores no hacer nada, en este caso. En cambio, mayor es algo que sí es interesante, ¿te fijas? Ya, entonces tengo 750 y ahora tengo el otro que es en 1500, como dije, al cuadrado dividido en 4. Menos con menos me da más y me va a dar entonces aquí 562.500. Ya. ¿Qué significan estos números? La primera es la X. Esta es la parte de la dimensión de la... Ay, que de repente me aparecen unas ventanas así que me salen, no sé qué es lo que hago con el lápiz, que paso a llevar algo. Ya, la primera es una dimensión, es la X. Entonces eso quiere decir que uno de los lados del rectángulo. La X entonces vale 750. ¿Qué es lo que es la Y? La Y dijimos que es esto, entonces sería 1500 menos
750. Cuando me preguntan por dimensiones a todo esto, en el caso de una figura, ¿cierto? Se refieren a los lados, ¿cierto? La altura, lo que la describe en realidad. En este caso, 1500 menos 750 me da 750. ¿Qué significa eso? Significa que el mayor, cuando yo tengo un problema de esto, que me dicen, es que, por favor, eh, pónganme atención. Cuando en todos estos ejercicios, muchos problemas de este estilo, en que te dicen, vamos a construir un rectángulo, ¿sí? Y queremos construir el rectángulo que tenga la mayor área, ¿sí? Y que el perímetro sea esto, o que no sé qué otra cosa, y son otro dato extra, tú vas entonces a decir, bueno, si es un rectángulo, tengo X ahí. Tu resultado, en realidad, siempre va a ser un cuadrado, ¿sí? Pero tú no puedes partir diciendo, aquí te hago el cuadrado. No puedes hacer eso, ¿te fijas? Porque el ejercicio te tiene que dar que es un cuadrado, ¿sí? Ya, entonces, como dije, la respuesta sería las dimensiones son X igual a Y igual a 750 metros, es decir, es un cuadrado. De área. Y el valor que obtuvimos acá, que eran los 500... 62.500 metros al cuadrado. ¡Tarán! Ahí terminamos. Profesora, o sea, infirió el valor de X, donde dice área igual a X por Y, o sea que sería base por altura, que igual a X vale 750, ¿cierto? Sí. Pero el A tema partir del vértice. a partir, no, el valor de la X, te fijas, lo obtuve al calcular el vértice. El valor de la Y lo obtuve al reemplazar en esto que habíamos obtenido anteriormente. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, yo no parto diciendo esto es un cuadrado, sino que dije, veamos el rectángulo con lados X e Y, construimos ese X por Y, la Y la reemplazamos con el valor, con lo que nos ayudó de los 3000, después escribimos la cuadrática y ahí recién tengo los valores del vértice. Y ese vértice lo interpreto Ok, como un entiendo. máximo, ¿sí? Pero yo no asumo que la X tiene que ser igual a la Y. ¿Te fijas? En forma natural el problema me va a suceder eso, en forma natural. Si yo parto asumiendo, incluso podría ser que llegara algún error, si parto asumiendo que es un cuadrado. ¿Te fijas? El problema me tiene que resultar para que me dé un cuadrado. ¿No? ¿No? ¿Qué más aquí entonces? Yo creo que estuvo bien. Hoy día hicimos dos problemas de planteo con dos estructuras bien distintas. Después más adelante vamos a hacer otros problemas. Los dos problemas tenían una similitud, que en este caso en los dos teníamos una cuadrática. En el primero la cuadrática venía dada, ¿no es cierto? Y en el otro
la cuadrática se obtenía, ¿sí? Todo esto en el contexto de las derivadas. Después ustedes cuando conozcan, vean el tema de la derivada, van a poder trabajar con con este concepto en forma obtener máximos y mínimos para cualquier función, y no necesariamente estas que son cuadráticas. Profe le pregunta si puede volver a explicar lo del vértice. Ya. Hagamos esta, mira, voy a compartir. Vamos a compartir vámonos me estaban preguntando en el chat. Yo ya ni me he preocupado del chat porque como de repente ponen a tontear, y digo, no, ya ni lo veo, perdón. Ya. Mira, voy a hacer, con esto me voy a ayudar voy a escribir entonces 2 ejemplos. Me voy a ayudar de... miércoles. No, perdón, al revés. Ahí. Profe, Dígame. el compañero estaba preguntando si en la que dibujó en la pizarra, esa, cuando la X era positiva o negativa, así como hacia dónde apuntaba. Ya. Mira, miremos mira esta parábola. Para tratar de explicar la idea. Esta parábola dice x cuadrado más 5x menos 8. El término que me interesa para explicar lo que en la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo es el a, que es el número que multiplica el x cuadrado. En este caso, fíjate, tengo x cuadrado solito y eso quiere decir que ahí hay un 1. Por tanto, es positivo. Por eso la parábola va hacia arriba. Si usted fija aquí, ya me tiene marcadito un número. Ese número que está ahí es justamente el vértice. Cuando yo observo la gráfica, ¿cierto? Mira cómo la gráfica baja, viene bajando desde el infinito, viene decreciendo. Ahí, en el vértice, esto se detiene y después empieza a subir. ¿Sí? Eso es alguna característica típica de las parábolas que son abiertas hacia arriba. Entonces, ese vértice, ¿cierto? Que caracteriza, por ejemplo, el recorrido de una función cuadrática, además, en el contexto de problemas de planteo, va a corresponder al mínimo, cuando el a es positivo. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, mira, voy a escribir y igual a menos 3x al cuadrado más, voy a escribir 8x menos 1. Estoy escribiendo así cualquier cosa, en realidad. Fíjate entonces ahora, voy a acercarme otro poquito más. Fíjate ahora que la parábola es abierta hacia abajo. El número a es negativo, que es el número a, el número que multiplica la x. Fíjate entonces ahora como la parábola desde el infinito viene creciendo. Llega al vértice, ¿cierto? Y ahí se detiene. Bueno, no es que se detenga, se quede paradito ahí, sino que ahí cambia y empieza a bajar. ¿Sí? Y ese vértice entonces es el que en este caso, cuando el a es negativo, se interpreta como un máximo. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora eso? ¿Esa era la pregunta o no? No sé si lo habré entendido bien. Sí, profe. Ya. Ya pues, jóvenes, quedemos aquí, entonces, ¿les parece? Profesora, Dígame.
Es que es una pregunta más como general. ¿Ya? Porque, o sea, en lo personal lo que me está costando un poco es en el Ujú. momento de imaginarme la recta. O sea, ya al final la forma que va a tomar la línea de curva o ya, Ajá. por ejemplo, raíz de x más valor absoluto de x. Ya cómo hago, por lo menos en mi cabeza, cómo funciona, es que ya tomo la fórmula de la raíz cuanto que es función en su gráfica y se modifica al momento en que se empieza a aparecer el valor absoluto, Sí, ¿cierto? sí. Entonces me va costando un poco cuando se suma o cuando incluso es raíz del valor absoluto de x y cosas así. Fíjate, yo te Al sugiero. final mi pregunta es cómo llegar a terminar sabiendo la forma que va a tomar la curva, la línea. Hay que hacer harto de ejercicio nomás, fíjate, mira, incluso por ejemplo esta misma herramienta del GeoGebra te puede ayudar harto, porque si tú vas escribiendo cosas aquí, te vas a empezar a dar cuenta cómo empiezan a cambiar. Por ejemplo, mira, yo voy a escribir acá y igual a y voy a hacer una raíz de X. Entonces las otras dos que están antes las voy a, a borrar. Entonces yo digo, ¿qué hice aquí? No, era esta la que quería borrar. ¿Me fijas? Entonces me doy cuenta cómo empieza a variar. ¿Sí? Y después digo ya, pero entonces, ¿sabéis qué? Voy a hacer otra cosa más porque ahora le voy a hacer un cambio a esta. Espérate que aquí cambié otra cosa. Aquí le cambié la proporción. Entonces voy a dejar 1 a 1. ¿Te fijas? Entonces lo dejé así. Ya, y después digo yo, y si hago, por ejemplo, y lo escribo, no sé, y igual a, de nuevo raíz, y le voy a poner un 1 menos x, 1 menos x. Hago. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se va a mover? ¿Te fijas? Entonces ahí tú empiezas a observar qué es lo que va a pasar con esas gráficas. Después sí, ya, y si le sumo otra cosa, ¿te fijas? Y si le sumo un 5, no sé, le voy a sumar aquí 5. Entonces la gráfica me subió. ¿Te fijas? La suma del 5 fue fuera de la raíz. Entonces ahí subió. ¿Te fijas? Esas son como cosas bien típicas que suceden con estos problemas. ¿Ya? Ya, pues jóvenes. La respuesta, entonces, como mencionaba en este caso, es hacer ejercicios y usar esto para empezar a jugar y a ir probando cómo se varían las funciones. Y eso, como mencionaba, la perspectiva interesante es para que empecemos a observar la composición. En la próxima semana, digamos el 25 de mayo dijimos, vamos a volver a clase y ahí vamos a trabajar con composición, así que ahí de todas maneras vamos a volver con este tema de funciones, pero ya una perspectiva más analítica. Y el tema de las gráficas ya lo vamos a ir dejando un poco de lado, ¿ya? Vamos a ir haciendo gráficas iguales, pero sobre todo dándole énfasis a lo que son las funciones definidas por tramo. Como comentaba yo, creo yo que una de las mejores formas de empezar a entender lo que significa el límite es justamente cuando grafico algo por tramo. Entonces, vamos a ir haciendo eso, ¿no? Yo ya estoy cerrando mis cositas, voy a guardar mi tablet para... Ya, profe, que tenga buen Ustedes fin de también, semana Profe, que largo. tenga ustedes que buenas tengan unas vacaciones, que buenas le vaya bien. vacaciones, yo tengo hartas cosas que hacer, voy a empezar a trabajar ya en preparar, no crean que me voy a dedicar a puro dormir, no. También tengo otras cosas que Yo sí. trabajar. No puedes dedicarse a puro dormir. No es Tiene esa que la... descansar, Tiene que estudiar. profe. Sí, tú tienes que descansar. Todos tenemos que descansar. Pero ustedes tienen que estudiar. Lo más importante que tienen que hacer ahora es estudiar. ¿Ya? Paso. Puta. Así Hay que es. mimir. No, estudiar. A mí mi... Estudiar. Ya Sí. quiero volver a cuarto medio. Sí. No, está lamentable. Ya eso quedó atrás. Profe, y los perritos. Oye, se han portado increíblemente bien hoy día los perros. No sé ni dónde están. Igual que el otro Muéstrelo. día. No, no sé dónde están. No sé dónde están. No los Ahora quiero que ni se Profe, ¿qué llamar. compró pasa el si sale? micrófono no ¿Cómo me lo vas a embulle. ver?
sé. Imagina si le escaparon los perros. No. No saben dónde están. No están, no están. Ya me empecé a preocupar. Ya, jóvenes, nos vemos en una semana. Descansen, Vaya a que ver a tengan sus una perritos. buena Chao, semana. profe. Voy a buscar dónde Chao, están mis perros. Chao, Voy a profe, subir los que estén videos bien. lueguito. Ya. Ya. Bueno. Suerte Cuídense. a todos. Profe. Chau, chau. Voy a terminar la grabación. Oye, chocolate y manjar, ¿dónde están?